En Europa, a fines del siglo XVIII, se vivirá una época de grandes transformaciones. Por una parte, la Revolución Francesa ponía fin al antiguo régimen de las monarquías absolutas, y por otra, se produce un notable avance de la ciencia, la tecnología y la industria, que daría paso a la Revolución Industrial. Hoy hablaremos de esa revolución, en que las máquinas y la fábrica reemplazarán el trabajo artesanal. Este proceso se vio favorecido por la revolución agrícola que se produce en Europa después del antiguo régimen. El barbecho, un sistema agrícola, fue cambiado por el sistema de rotación de cultivos que aumentó enormemente la producción. Se trajeron nuevos cultivos desde América, como el maíz y la papa. Cambió el sistema de propiedad de la tierra, dejando atrás el sistema feudal. Todo esto dio lugar al surgimiento de un empresariado agrícola que incentiva el uso de la maquinaria industrial en la agricultura. Podemos distinguir dos etapas de la revolución industrial. La primera de ellas en Inglaterra, a fines del siglo XVIII, con el invento de la máquina a vapor por parte de James Watt. Esta máquina se movía mediante energía producida por el carbón. Se aplicó a la industria textil y posteriormente revolucionó los transportes con el ferrocarril y el barco a vapor, que transforman la economía mundial. Una segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX comenzó a utilizar la energía eléctrica y la del petróleo. El acero reemplazó al hierro para construir vías férreas y barcos acorazados. La electricidad permitió iluminar las ciudades más importantes de Europa y Estados Unidos. Y se va a desarrollar una nueva forma de producir en serie, con obreros que van a recibir un salario. Era un sistema que permitía producir grandes cantidades, pero no siempre fue beneficioso para los trabajadores. En la medida que la revolución fue avanzando, los empresarios comenzaron a acumular grandes ganancias de capital que reinvirtieron en nuevas empresas. Por otra parte, surgen entidades financieras nuevas, como las sociedades de accionistas, la bolsa de comercio y numerosos bancos. En el aspecto social, se produce una importante transformación y surgirá la clase social de acuerdo a las capacidades económicas que tenían las personas, reemplazando a lo que era la sociedad feudal. Es así como podemos distinguir a la gran burguesía, que la integraban los industriales y los dueños de los bancos, la mediana y la pequeña burguesía, integrada por pequeños comerciantes, los funcionarios públicos y los profesionales universitarios, que en esa época no eran tan numerosos. Por otra parte, se desarrolló un proletariado urbano, sí muy numeroso. Son los obreros y sus familias en las ciudades. Las malas condiciones de vida de ellos originarán la cuestión social, de la cual ya hemos hablado en más de alguna ocasión. También se producen importantes cambios demográficos, por ejemplo la migración desde el campo a la ciudad, buscando mejores condiciones de vida, una situación muy similar a la que ocurrió en nuestro país. Lamentablemente, esto generaría una gran pobreza y hacinamiento, aparte de enfermedades, en la gente más humilde que llegó a vivir a las ciudades. Importante es destacar también una migración ultramar. Se entiende esto cuando se traslada la gente desde Europa a América, es decir, de un continente a otro continente. Gran cantidad de europeos llegará a vivir a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil y a Argentina. Otra consecuencia será la transformación del territorio. Las grandes ciudades aumentan enormemente de tamaño. Millones de personas se establecen en ellas buscando nuevos trabajos que les proporcionaba la industria y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida producto de estos avances tecnológicos. Las ciudades no solo tendrán más habitantes, sino que también van a ocupar una mayor superficie de suelo. La sociedad urbana, en todo caso, será una sociedad segregada, donde se van a distinguir claramente los barrios de los ricos y los barrios de la gente más pobre, que generalmente estaba en la periferia, es decir, al lado afuera de la ciudad. El suelo agrícola va a disminuir, se va a comenzar a poblar de industrias, especialmente en todo lo que es Europa Occidental y en Estados Unidos y Canadá. La contaminación aumentó, especialmente en los ríos que cruzaban las ciudades, que eran utilizados como un desagüe natural.
El uso del carbón y el petróleo también va a contribuir a esta contaminación que se mantiene hasta la actualidad. Las transformaciones científicas y tecnológicas y el uso de las distintas formas de energía cambiarán profundamente la vida de las personas. El ferrocarril conectó de manera más rápida los diferentes lugares. Fue posible transportar una mayor cantidad de mercancías y de pasajeros. Las ciudades se van a ver iluminadas y con el paso de los años esa iluminación va a llegar a los hogares. En definitiva, es una revolución que transformó la vida de las personas, pero que también tuvo aspectos negativos, sobre todo, como ya lo he mencionado, por el tema de la cuestión social que veremos en un próximo capítulo.